Hola, soy Alba Martínez, llevo 23 años dedicándome al deporte, al baile y llevo desde el 2020 siendo coach nutricional, en las cuales me he formado en varios aspectos de la nutrición, aparte del coaching, y voy a hablaros de esta importancia que tiene la alimentación adecuada para cada persona y sobre todo para personas con altas capacidades para tener un buen rendimiento cognitivo y para el día a día. Ya sabemos que la alta capacidad, las neuronas, las células, el cerebro, el sistema nervioso son más sensibles, hay más conexiones, funcionan más rápido, interpretan más cosas. Si queremos entender qué pasa con la nutrición y una persona que tiene altas capacidades y que podría tener una alta sensibilidad, que en sí estas neuronas y estas células y este sistema nervioso ya es más sensible por estas conexiones rápidas y por cómo se interpreta el mundo, ¿cómo puede ayudar la nutrición o cómo debería de ser esta alimentación para que el rendimiento no fallara o fuera mejor o no salieran ciertos síntomas que pasa con la nutrición en muchos casos? ¿Qué pautas deberíamos de seguir y qué hábitos deberíamos de tener? De esto es lo que yo os voy a hablar. Pero antes hay que entender qué le pasa al cuerpo. Cómo funciona el cerebro, las neuronas, las células, el sistema nervioso. Pero hay que tener en cuenta que estas células y estas neuronas y este sistema nervioso no es solo en el cerebro. Es decir, el cerebro tiene el sistema nervioso central y el sistema digestivo tiene otro sistema nervioso, que es el sistema nervioso entérico. Y que los dos sistemas nerviosos y los dos órganos se conectan mediante el nervio vago, que es un nervio, una vía de comunicación muy amplia, donde llega desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, conectando estos dos órganos. Y esta relación es tan importante que es la que puede ocasionar muchas veces muchos problemas. Aparte, hay que tener en cuenta que el sistema nervioso y las células y neuronas del cerebro hacen las mismas funciones que las que hay en el sistema digestivo, en nuestro intestino. Hay una barrera de protección, pasan información, llevan la misma velocidad, el mismo ritmo de conexiones. Es igual. Si nos paramos a pensar todo esto, este potencial que tiene la persona hay que cuidarlo. Y como hay esta relación tan estrecha, eje intestino-cerebro, que últimamente tanto se habla, pues habrá que prestarle atención y entender que las neuronas, las células y el sistema nervioso en los dos órganos funcionan por igual o muy parecido. Por tanto, si enferman, pueden enfermar por igual o por parecido y a más teniendo en cuenta esta vía de comunicación nervio vago. Si relacionamos el eje intestino-cerebro con las neuronas, células, sistema nervioso de una persona de altas capacidades, entenderemos cómo debemos de interpretar todo nuestro cuerpo. No va por separado. Con esto quiero decir que cuando tengamos que resolver un problema digestivo, habrá que resolver muchas veces todo el conjunto. Habrá que resolver el aparato digestivo, nuestros intestinos, y habrá que resolver una parte cognitiva en el cerebro, restableciendo este sistema nervioso para poder empezar a resolver y que muchas veces
no solo necesitaremos un nutricionista o alguien que sepa de sistema digestivo o de alimentos. Necesitaremos un terapeuta, un coach o alguien que nos ayude a reducir este sistema nervioso como básico. Si no se sabe gestionar, puede conllevar a otras situaciones en las que puede intervenir el sistema inmunológico, que eso muchas veces pasa con el exceso de estrés. Si el sistema digestivo se ve dañado, se ve alterado, que de esto ahora os hablaré, qué puede pasar y qué debemos de proteger y cuidar en nuestro sistema digestivo. Pero si esto pasa desde el sistema digestivo, también puede afectar a nuestro cerebro y a nuestro sistema nervioso central y a las neuronas y a las células, y no hay que dar por hecho que cuando es solo el cerebro el afectado, es solo el cerebro, y que cuando el sistema digestivo se ve afectado, solo es el intestino. Hay que tener en cuenta que van de la mano, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esto puede desencadenar un abanico bastante amplio, ¿sí? Y que a más estas células y estas neuronas, que también son sensibles a los estímulos, son sensibles a la interpretación, son capaces de acumular mucha información. Eso hay que saberlo gestionar y no sobreestimular y no sobrecargar con ciertos alimentos o buscar una proinflamación. Espero que todo esto esté quedando claro, porque es la base científica fisiológica que une estos dos órganos y que da por entender, o debería de dar por entender, que si eres una persona con altas capacidades, seas niño, adolescente o adulto, debes de saber entender que tus neuronas y tus células no solo es en el cerebro, es en todo tu cuerpo y en especial en el intestino, por esta comunicación eje intestino-cerebro. Es básico entender esto, o al menos ser consciente de esta vía de comunicación, que se comunican muchas cosas, no solo células, neuronas y el sistema nervioso, ¿vale? Hay más cosas que proceden del intestino. Sistema digestivo es desde la boca hasta el ano. La boca, el estómago, los dos intestinos y el ano. ¿Y qué es lo que todo el mundo empieza a saber o ya sabe desde hace tiempo? Y es que en nuestro sistema digestivo hay microbiota, que son microorganismos que viven dentro nuestro y que maravillosamente nos hacen encontrarnos bien, darnos energía, y que estos microorganismos entre ellos se comunican, se autorregulan, se autoalimentan, porque hay microorganismos que hacen simbiosis entre ellos y uno aporta alimento al otro y el otro hace otra función para otro microorganismo, haciendo que nuestro intestino esté sano. Y que según lo que comamos van a aumentar unos microorganismos u otros. Nos interesa tener ciertas bacterias equilibradas y, por ejemplo, no nos interesa que proliferen los hongos. Y eso se consigue con la alimentación, con la gestión del estrés, con la gestión de nuestro sistema nervioso y sabiendo gestionar cómo funciona nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Si volvemos al sistema digestivo, en cada parte de nuestro sistema digestivo hay unas bacterias, hay unos microorganismos, y que estos microorganismos pues fabrican neurotransmisores, fabrican sustancias como los metabolitos que nos aportan energía, ayudan a que el intestino pueda hacer su función de digerir. En definitiva, nos aportan muchísimo siempre y cuando estén bien y estén equilibrados. Y según qué alimentos comamos, esto no va a pasar, porque se van a desequilibrar esta microbiota, aumentando pues a lo mejor los hongos,
alterando el sistema inmunológico porque el cuerpo detecta ciertos alimentos proinflamatorios y activa el sistema inmunológico activando la histamina. Luego puede hacer que el exceso de ciertas hormonas que en su momento no se han regulado porque tenemos la microbiota alterada, nos provoque que el intestino funcione peor, ¿sí? Que tengamos más retención de líquidos, que tengamos más dolores de barriga, más gases, incluso que vayamos mal al baño. Esta es la importancia de tener esta microbiota equilibrada, es decir, en eubiosis, porque si no pasamos a disbiosis. Después de una disbiosis, muchas veces lo que la gente tiene es un SIBO, o lo que muchas veces pasa con las células y las neuronas de nuestro intestino es que se separan entre ellas y se vuelve el intestino permeable. Hay que decir que estas neuronas y estas células con estas conexiones tan sensibles, tan rápidas, que interpretan más todo, que son más eficaces, si no se cuidan, te puede llevar a que se saturen, a que entren en estrés, lleguen al extremo que no nos interesa por esta alta capacidad. Y es más fácil que haya una permeabilidad en el intestino y todos los tóxicos pasan a la sangre directamente, activando el sistema inmunológico. Es importante lo que comemos. Es necesario saber qué podemos comer y qué no. Es necesario saber cuándo nuestra alimentación está estresando a nuestro sistema digestivo, a nuestros microorganismos, a nuestras neuronas y a nuestras células. Por nervio vago, eje intestino-cerebro al cerebro, provocando dolores de cabeza, dolores musculares, fatigas, cansancios, sentir que no puedes rendir, no poder descansar, porque si no se fabrican ciertos neurotransmisores, pues el sueño también nos cuesta. Saber parar la cabeza, saber frenar el sistema nervioso, saber hacer descansar el sistema digestivo, espaciando comidas entre 5 y 6 horas. Todo esto es un regalo para una persona con altas capacidades, ya que fácilmente puede ir al otro extremo, poder recapacitar y pensar, ¿qué estoy haciendo? Porque tengo dolores en la barriga, porque voy mal al baño, porque es que no paro de tener dolor de cabeza. ¿O qué estoy haciendo cuando tengo acidez en el estómago? Que también puede alterar al intestino y al cerebro. Muchos problemas del intestino pasan a la boca y muchos problemas de la boca pasan al intestino. Pero muchos problemas de la microbiota de la boca pueden afectar al cerebro. Entonces hay que tener en cuenta toda esta relación. ¿Cómo nutrimos nuestra microbiota y a qué límite llevamos el sistema digestivo pensando que podemos comer lo que queramos? ¿Y qué nos está pasando? ¿Podemos descansar? ¿Te despiertas bien por la mañana? ¿Te sientes bien? ¿Te cuesta irte a dormir? ¿Es capaz de dejar de pensar? Esto fisiológicamente para mí es básico, porque a partir de aquí es cuando yo puedo, con unas pautas nutricionales, reenfocar mi alimentación y mis hábitos. Empezando por pautas, ¿sí? Primera pauta que yo doy es ajusta y regula tus ritmos circadianos. Tus ritmos circadianos también afectan a la microbiota, porque la microbiota también tiene ritmos circadianos y hay microbiota que vive, que se alimenta y hace funciones durante el día. Pues esto es muy importante. Equilibrar los ritmos circadianos para despertarte por la mañana con energía, irte a dormir por la noche sin estrés y con calma y poder descansar y fabricar por la mañana con la luz del sol, que es muy importante y es gratis, neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, el GABA y muchos otros más.
dejando que el cuerpo en sí ya se active y fabrica la hormona del estrés en las cantidades que necesita. Más vale que no desayune y que deje que mi cuerpo funcione con la energía de la cena de la noche, de grasas guardadas y esta activación de los neurotransmisores y de las neuronas y del sistema nervioso por vía natural, que es el sol. Y luego ya hay que tener en cuenta ciertos alimentos. Eliminar carbohidratos que no procedan de verduras, que no procedan de hortalizas, que no procedan de tubérculos, que no procedan de semillas, que no procedan de fruta o de frutos. El resto de carbohidratos sobran. Y si son refinados y ultraprocesados, sobran. Otro alimento muy saludable es las grasas buenas, ¿sí? Sobre todo omega 3 en más cantidad y el omega 6 en menos cantidad. Porque nuestras células lo utilizan como motor de energía a largo plazo. Lo almacenan y lo van consumiendo. Y entonces esto te aporta energía en lugar de comerme un plato de pasta que tengo una subida de insulina, una subida de azúcar y luego cae en picado. No, es un motor que se va agotando lentamente y que te dura pues más de un día. Hay que ingerir proteína porque nuestro cuerpo necesita proteína para funciones muy básicas. Puedes consumir fruta teniendo en cuenta la fructosa y el sorbitol. Puedes consumir frutos secos y debes de consumir el agua mineralizada que sea más saludable. Estas son pautas muy básicas, muy generales, que por regla general le funciona a todo el mundo, al menos que tenga alguna patología o algún problema de enfermedad grave, que no pueda, por ejemplo, consumir aceite o algún alimento que contenga grasa de omega 3 como el pescado, ¿sí? Pero para eso hay que tener una enfermedad importante, que el hígado no funcione, por ejemplo. Es importante mirar de adaptar los horarios. Hay más estudios científicos que demuestran que comer 5 veces al día no es saludable. Y además está demostrado que espaciar comidas dejas que tu sistema digestivo descanse, porque hay microbiota, hay bacterias que se nutren de los ayunos. Y hay otras bacterias que cuando dejan de comer eso que le estabas dando y estaban proliferando y no te estaban beneficiando, se mueren y se equilibran entre ellas. Sí, hay bacterias que se nutren de ayunos, hay bacterias que se nutren de polifenoles, hay bacterias que se nutren de grasas buenas. Si tú empiezas una dieta alta en grasas, una dieta alta en proteína, con verduras, vegetales, hortalizas, con fruta adecuada, consumiendo agua, haciendo actividad física, haciendo actividades de lucro que te hagan sentir bien, tomando el sol, yendo a la montaña, al mar, la naturaleza, tu cuerpo y tu mente mejorará. Solo tienes que probarlo. Al final, lo que dicen profesionales de la salud integrativa y de la medicina integrativa, gente que lo pone en práctica, la única manera para saber qué te funciona es hacerlo, ¿sí? Apúntate todos los alimentos, que son verduras, hortalizas, tubérculos, fruta, frutos secos, semillas, pescado blanco, pescado azul, proteína de calidad, sea carne, pollo, huevos de calidad, grasas saludables, que están en todos estos alimentos que tienen proteína, están las grasas saludables, agua mineralizada. Hay muchos estudios que dicen que el agua del mar que está tratada y está desintoxicada y está tratada para eliminar un tanto por ciento de sal, esa agua del mar tiene más minerales que el agua del grifo. Por tanto, otro motivo para añadir agua del mar que esté tratada, porque contiene minerales y hay estudios que demuestran que son muy beneficiosas para nuestro cuerpo. Si te faltan minerales, es una manera de conseguirlos. Es una manera de hidratar el cuerpo. Sabiendo todo esto, puedes hacerte un esquema y planificar cómo vas a empezar a modificar
desde los ritmos circadianos, luz del sol, eliminando por la noche pantallas azules y aparatos electromagnéticos máximo posible. Sí, vivimos en la sociedad que vivimos, pero hay que mirar sobre todo por la noche. Luces del piso, sobre todo por la noche. Hay que equilibrar los ritmos circadianos, ¿sí? Todo lo natural posible, todos los hábitos, todas las pautas, antes que empezar a tomar suplementación. La suplementación viene cuando realmente te hace falta y tú ya lo haces bien. Nutriendo a tu intestino y a tu cuerpo con los alimentos y luego buscando esta parte emocional positiva. Y por último, para terminar, y espero que esté quedando todo claro, un cerebro de altas capacidades, cómo funciona, cómo rinde o cómo no rinde también. Pero queda una cosa pendiente, y es que si hay una alta sensibilidad, seguramente haya más dopamina en el cerebro que serotonina, porque hay un poliformismo en las cuales afecta en el transbordador de la serotonina. Por eso es fácil tener un circuito de recompensa, tener el circuito de recompensa del cerebro desequilibrado. Por eso es fácil tener ansiedad, tener depresión, sentir que no llegas, poder tener trastornos de conducta alimentaria, todo lo que sea en relación al estado de ánimo. Por eso es importante que el intestino funcione bien para fabricar serotonina y dopamina, que aunque no entre en la barrera hematocefálica del cerebro, es una ayuda externa, periférica de nuestro cuerpo, para que el cerebro pueda fabricar serotonina. Y si no, con todas las pautas que he dicho, podrías fabricar serotonina. Y es importante, muy importante, equilibrar la serotonina y la dopamina. No interesa que la dopamina suba mucho, que baje, suba mucho y baje. Se necesita que se alineen y si hace falta un poco más de serotonina, que al menos no sube y baja, ¿sí? Dicho todo esto, he explicado todo esto, intentando que sea de la manera más sencilla, por partes, desde una parte fisiológica a una parte de pautas, a esta última parte, que allí ya entra un poco pues la alta sensibilidad, ¿sí? Podría seguir hablando e introducir otras neurodivergencias con la alta capacidad, pero lo que puedo decir más rápido de esto es que hay neurodivergencias que tienen la microbiota desequilibrada. Y si juntamos la alta sensibilidad, la alta capacidad, estas neurodivergencias con sus más y sus menos y una microbiota desequilibrada, ya podemos empezar a cuidar la nutrición y los hábitos que acompañan tu día a día y la nutrición. Y en casos muy extremos sí que aconsejaría probióticos con cepas de diferentes bacterias que sean beneficiosos. Dicho esto, y que os pueda ayudar mucho, al menos a entender y al menos a empezar a poner solución si es necesario. Muchas gracias por todo y espero que os ayude de todo corazón.